Bueno, mi teoría loca no fue tan loca. Hola y bienvenidos una vez más a Helado Fangue Reacciona, nuestro podcast en YouTube en el cual comentamos, discutimos, reaccionamos a todo aquello que hemos visto últimamente. Y estas 2 semanas, una de estas series ha sido My Adventures with Superman o Mis Aventuras con Superman, la cual estamos viendo a través de HBO Max. Ahora sí estoy segura. Yo soy Mística. Y yo soy Calamity. El día de hoy estamos reaccionando a los episodios 7 y 8 de la temporada 3 titulados El juego de los ex y El reinado de los hombres de acero. Así es. Bueno, el primer episodio que vimos, el número 7, fue divertido, por decirlo de alguna manera, introspectivo desde otra manera y pues para transición no estuvo mal, ¿no? Yo solamente tengo que decir que todo buen anime tiene un capítulo de la playa. Y si bien no es un anime y tampoco fue necesariamente un capítulo de la playa, sí sabemos que pues la serie está muy inspirada en animes y pues estaban en traje de baño. Así que para mí cuenta. Cierto. Y bien, como trama principal, siguiendo vaya la conclusión del episodio 6, el señor Mixid, la voy a pronunciar de esa manera porque así lo dijo Clark, convoca a los chicos a como un vacío temporal, espacio-tiempo, y aquí les comenta que está en proceso de divorcio con la señora Mixid, que se llamaba Pixid. Glitzy. Ándale, y se estaban pues separando, ¿no? Por lo cual tenían que pasar una especie de juegos y pruebas. Sí, aparentemente había una tipo competencia, pero no competían ellas directamente, así como que elegían a sus campeones y quien quiera que ganara, pues se quedaba con la casa. Aparentemente así hacían la división de bienes como el arreglo para el divorcio. Exactamente. Lo curioso de este episodio es que no eran los únicos participando. Obviamente, Glitzy tenían sus campeones, los mismos Jimmy, Lois, Lex y Cara. Que si nos siguen en Twitter o X, como lo quieran llamar, sabrán que yo lo dije, lo sabía, lo predije, sabía que esas figuritas sombritas que aparecían en el intro eran versiones alternas de Jimmy, Cara y Luisa. Bueno, y obviamente del ex también. Lo que me llama la atención es que no sé si soy yo, pero me parece, y esto va conectado ya con el episodio 8 que estas son como las versiones alternas del futuro del que viene el Jonathan Lane, o por lo menos la más parecida a esa. Exacto. Y aquí, bueno, spoilers que no son spoilers, chicos. Vemos que vienen de un futuro en el que Superman dejó de existir, ¿no? Pero no solo Superman, sino Clark Kent dejó de existir. Por lo cual el futuro se volvió incierto y más porque mencionan mucho la aparición de los perros del hambre, los cuales es interesante que salgan acá. Y pues eso hizo que su realidad fuera muy mala y caótica, toda una casa por ahí. Lo cual es muy interesante porque al principio cuando escuché el nombre yo dije, los perros del hambre, ¿y esos quiénes son o qué son esas cosas? Ya después me enteré, busqué por ahí porque te digo, completamente perdida. Y aparentemente ese es el nombre que se le da a los habitantes de New Apocalypse o bueno, los habitantes de bajo rango, ¿no? Ahora sí que básicamente los que están esclavizados o controlados por Darkseid, lo cual tiene implicaciones muy interesantes para el futuro de la serie si es que hay una cuarta temporada, que yo espero que sí. Eso esperemos. Después de esto, vemos que el señor Mixid les puso más pruebas y básicamente fue una competencia de vida o muerte, ¿no? Así de si ustedes no completan esta prueba, pues se desaparece su realidad, ¿no? Pero si ustedes ganan, pueden rehacer su realidad a su gusto. Aquí fue donde jugó con los sentimientos de Luisa y de Clark, ¿no? En cuanto a los poderes de Superman en su regreso. Todo esto ocurrió después de que se fueran en huelga, ¿no? Dijeron, ya no vamos a jugar. Pero creo que ese fue el aspecto para mí más interesante del capítulo. O sea, sí fue un capítulo entretenido, divertido, gracioso, pero como tú dices, fue más de relleno. Creo que los elementos que más me llamaron la atención o que más me gustaron es uno, que podemos ver a Clark
todavía lidiando con la pérdida de sus poderes y de quién es él si no es Superman. Ya habíamos visto esas inseguridades de que se sentía inútil y que no contribuía o no hacía nada, cosa a la que Mr. Mixie no ayudó cuando mencionó que es como que un patético reportero bueno para nada y miope, ¿no? Algo así, Ay, ouch. sí, pobre. Vaya forma de golpearlo cuando está ya en el suelo, ¿no? Y es muy interesante porque los mismos Luisa y Jimmy de este futuro alterno, de este futuro que pudo ser o puede ser todavía, ¿no? Estamos en eso. Mencionan que, ok, sí, las cosas eran difíciles cuando no teníamos a Superman, pero realmente se perdió todo cuando perdimos a Clark. Eso te da a entender que Clark también es importante, ¿no? O que puede incluso ser más importante que Superman. Puede que Superman tenga los poderes, pero Clark, pues es el corazón del equipo, ¿no? Eso estuvo interesante y estuvo bien que Clark fuera el que solucionara. Creo que le lo validó un poco más. Así es, no demeritando el logro de Kara, ¿no? Porque ella fue también parte esencial de la solución, ¿no? Ya ves que ella menciona, ok, ahora entiendo todo, Jimmy, ¿no? Nosotros forjamos nuestro propio futuro y no importa qué versión te toque, tú siempre puedes cambiar para ser mejor. Sí, nosotros escribimos nuestro futuro, ¿no? Lo cual me encantó. Creo que ya te lo había mencionado, pero lo quiero reiterar aquí. Cara definitivamente fue la MVP, la jugadora más valiosa, no solamente de este capítulo, sino también del capítulo 8. O sea, estaba con todo. Otra cosa que quiero hacer hincapié porque me hizo muchísima gracia. Bueno, también me pareció interesante es que obviamente este Lex Luthor es bueno y eso es porque al perder a Superman, pues se dio cuenta de que Superman no era el problema. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero particularmente con este Lex, lo que me hizo mucha gracia o me dio mucha risa es cuando Clark se quita los lentes. Y Lex así como cara de, ¿qué se supone que sea esto? Y luego Luisa le arregla el cabello. ¿Sabes a qué me acordé? Me acordé de Doofenshmirtz con un ornitorrinco. Es Perry, Sí, es cierto. Ay, no, 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 no. Esta fue una parte muy graciosa. Y también, como tú mencionabas en cuanto a Alex, esta parte en la que él menciona, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿no? Creí que tenía yo razón al hacer lo que hice, pero sin Superman estábamos perdidos. Yo dije, otra vez. si tan solo tu yo del presente pudiera aprender esa lección. Pero bueno, en fin, en general creo que no hay mucho que discutir de este episodio. Clark siguió teniendo esas alucinaciones que habíamos visto en el capítulo 6. Resultó que Mr. Mixit y Glitzy no se estaban divorciando realmente. Aparentemente era una cita y estaban haciendo un poquito de roleplay o algo por el estilo y no sé qué onda con ellos. Pero creo que eso fue todo. No hubo nada en particular en este episodio, excepto el final. Ese tipo de epílogo o algo así que han estado poniendo en la mayoría de los episodios de esta temporada, en el cual pues vemos el regreso de John, bueno, que ahora es Jonathan Lane, pero está acompañado de una chica que es presuntamente su hermana gemela, o bueno, melliza, creo, o tal vez su hermana menor. Exactamente. Entonces, ya entrando de lleno, ¿no? Haciendo transición al episodio número 8 titulado El reinado de los hombres de acero, vemos justo esto, ¿no? Jonathan, quien creían era su John anterior, aparece Mi con, teoría loca fue real, no lo puedo creer. sí, Tenía muchas teorías. Bueno, si escucharon nuestros podcasts anteriores, sabrán que tenía muchas teorías en cuanto a qué iba a pasar con John Kent o Jonathan Blaine en este caso. Y resulta que mi tercera teoría era la correcta. Al cambiar el futuro, la línea se reescribe, por lo tanto, John Kent dejó de existir y existe ahora este Jonathan Lane. John Kent que conocimos dejó de existir y fue reemplazado por esto. No culpo a Jonathan Lane por haber entrado en una crisis de ¿qué quieres decir con que ya volví y el futuro es aún peor? No funcionó. exacto, pobre Jonathan, ¿no? Es lo que pasó en cierta manera y lo que yo mencioné anteriormente. Esta teoría del doctor Brown de volver al futuro, de que no importa qué hagamos cada vez que regresemos al pasado, siempre cambia algo. Hay una variación en el espacio línea-tiempo que tiene que modificarse, tiene que cambiar. Y en este caso tenemos dos cosas. Bueno, no, tenemos muchas cosas, ¿no? ¿Quiénes criaron a los gemelos? Es una.
Dos, que ahora son eso, mellizos, Jonathan y Lara. Y tercero, justo esto, ¿no? Que cambió John para bien, al parecer, pero para mal al mismo tiempo, porque ya no vemos a John alegre, optimista, muy parecido a Clark, sino a un John más triste y melancólico y con cierto sentido de la responsabilidad, ¿no? Porque ahora él dice, no soy Superboy, soy Superman y estoy a cargo de todo y tengo que cuidar a mi hermana y a los demás. Eso me hace creer que tal vez si no son mellizos, John es tal vez un poco mayor y si son mellizos, de todos modos parece que es el mayor. O sea, la forma en la que habla me recuerda completamente a hermano mayor. Ambas somos hermanas mayores, no tiene sentido para mí. Algo que me llamó mucho la atención es que creo que el John Kent que conocimos previamente pudo ser como era porque Kara fue la que lo crió y él menciona que Kara fue la que le enseñó a tener esperanza, fe y ese tipo de cosas. Pero en este nuevo futuro, todo me parece indicar que algo pasó también con Kara, porque no parece ser la que estuvo a cargo de criar a John. Y el hecho de que él diga que es Superman porque no hay nadie más para enfrentar estas amenazas de los erradicadores, que voy a hablar de eso en un momento, dice mucho de la falta de Kara, ¿no? De que no esté ahí. Exactamente, porque bien o mal, Kara fue quien crió a John. Ella le enseñó su legado kryptoniano, pero también le enseñó los valores y las cosas buenas que existen en este mundo y por las cuales luchar, ¿no? Y ese no fue el caso con estos dos chicos. Me gusta, por cierto, el nombre de ellos, ¿no? O sea, Jonathan, que es el papá de Clark, y Lara, que es la mamá kryptoniana. Me Sí, gustó eso. eso está bonito. Pero bueno, además de todo este asunto, pues ya descubrimos que efectivamente la que crió a Jonathan y a Lara fue Lois. Y como que trataron de hacernos creer que General Lane se refería a Sam Lane. Y eso fue lo primero que pasó por la mente de Lois, que fue su padre el que los crió y que por eso eran tan serios. Pero no, resulta que fue ella misma, ¿no? Aparentemente en esta otra realidad, Clark también perdió sus poderes, tal como ocurrió aquí, porque creo que ese es el punto de inflexión, ¿no? Esto fue lo que cambió. John viajó al pasado para salvar a Clark para que no muriera y efectivamente lo salvó, pero de todos modos Superman dejó de existir porque Clark perdió sus poderes. Y luego posteriormente vinieron estos... Bueno, estoy confundida. ¿Fueron los perros del hambre los que mataron a Clark o fueron los erradicadores? Estoy pensando que tal vez fueron los perros del hambre porque los erradicadores vinieron después cuando el mundo se quedó sin Superman y entonces Lex lo puso en acción su protocolo. Estoy un poco confundida de cuál fue la secuencia de eventos ahí. Pero bueno, independientemente de todo esto, mis puntos de observación es que uno, ya tenemos a Lex Calvo finalmente, como ocurrió. No estoy muy segura, tuvo que ver con Henshaw tal vez. Y también Amanda Waller está de vuelta. Me pareció muy interesante el hecho de que Amanda Waller llegó como que con otra mentalidad, ¿no? O sea, representa al Pentágono, pero al mismo tiempo ella sabe quiénes son los defensores y quién está obrando mal, ¿no? Por eso me gustó mucho en el final del episodio que llega y dice, bueno, ¿a quién arrestamos, no? Y más que sí le hizo caso a Lois, o sea, sí, le creyó toda la historia de que viajaron al futuro, que vieron el futuro y para detener a Alex, etcétera, etcétera. Aunque viendo lo que había pasado recientemente con su erradicador y que hasta le había metido una parte de su cerebro, y sí, yo también creo que habría ido por el arresto de Alex. Es que muy en el fondo Amanda sabe que los experimentos del ex siempre terminan mal. No es la primera vez que ocurre. Incluso Slade, ¿no? Le dice a Alex así de, te lo dije, Alex, que esto iba a pasar, pero no me hiciste caso. Yo solamente estaba esperando el momento en el que Slade se iba a desquitar de todo de que Lex le hubiera dicho que no eran socios, que era solamente su empleado. Y luego cuando pasó esto, cuando Amanda Waller le pregunta a Slade, dije, esto es el momento en el que Slade se la va a cobrar. ¿Qué más ocurrió? Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención es que mencionen que hay erradicadores y que son básicamente clones kryptonianos, porque en Superman y Lois o Superman y Luisa, la serie está actuada de CW, que si no la han visto, insisto, véanla, está genial. Precisamente el medio hermano de Clark, que sí tiene un medio hermano en esa serie, era el erradicador, utilizaba esta máquina. El erradicador para transferir la conciencia de kryptonianos a cuerpos de humanos y así reconstruir Krypton o traer de vuelta a su gente. Entonces, me parece una vez más interesante cómo esta serie toma elementos de todo el lore de Superman
y lo integra de una forma diferente, porque en este caso los erradicadores son como que clones kryptonianos. Está curioso. Y hablando de este erradicador que surge al momento en el que Lex lo libera, porque el detonante de esto es que Lara decide atacar a Lex Bueno, decide atacar a Lex porque fue lo que Lois del futuro, la general, le ordenó. y no la culpamos. Pero en fin, lo libera y es cuando pues el mismo Lex dice, ¿saben qué? Lo liberé, pero no estaba todavía listo, estaba en fase experimental. Lo cual entonces quiere decir que la línea del tiempo entonces sí funciona, así como dije. Clark pierde sus poderes, llegan los perros del hambre, Superman o Clark muere y entonces Lex libera a los erradicadores que me imagino que ya estaban bajo su control bien. Todo cobra sentido. El punto es que la pelea que tienen estuvo devastadora. O sea, si creíamos que Cyborg Superman era una cosa bestial, el erradicador está a otro nivel. Le dio una paliza a Lara, también se arrastró al pobre de Jonathan y una vez más, insisto, Kara tuvo que demostrar de qué está hecha y que por algo es Supergirl. Sí, creo yo que Kara ha tenido un magnífico y devastador desarrollo de personaje. Es decir, ya vimos todo lo que ocurrió con ella y la aceptación que ha ido teniendo de su persona y de yo, kryptoniana y terrana. Está muy apegada a su familia y a la gente de este planeta. Y ella, a pesar de que conocía de horas a Jonathan y a Lara, ella los defendió hasta su último aliento. Lo cual, te juro que cuando vi esa escena yo dije, no puede ser, no puede ser, no me pueden estar haciendo eso en serio. Y bueno, por lo menos creo que está viva, ¿no? Porque siento que la reacción de Jimmy habría sido otra. Él menciona que solamente no puede despertarla, así que asumo, insisto, que sigue viva. Obviamente esto le dio mucho enojo o coraje a Jonathan, que pues se lanzó con todo contra el erradicador y parecía que casi lo tenía, pero entonces este demostró que por algo tiene un pedazo del cerebro del ex y tomó la máquina del tiempo de Jonathan, lo cual, las implicaciones de eso. Y él lo sabe, ¿no? Porque vemos justo la cara de Jonathan al final, ¿no? Donde Luisa se le acerca y le pregunta, oye, ¿estás bien? Y él le dijo, no lo entiendes, estamos perdidos, se acabó, nos venció. Y te digo algo, hablando de esta batalla, una parte de mí, y si te fijas las mutaciones que tenía el erradicador, el cual me da mucha risa porque siento que es como un Connor el fallido, empezó a como a sacar más brazos, ¿no? Y tenía mucha fuerza y así, y el tono de piel también como más gris, más oscuro, y yo dije, ¿será que se va a convertir en Doomsday? ¿No? Porque viste que empezó como a Sí, cambiar, y dije, bueno, tendría perfecto sentido. Igual me preocupó si ese era el caso, que Superman no iba a morir, bueno, Clark como tal, sino Kara en este caso. Me asusté muchísimo, pero qué bueno que Kara sigue. es muy curioso que digas eso porque creo que ya estamos como los de Marvel cuando a cada rato decías, Mephisto, Mephisto esto. Aquí estamos como, Doomsday, ¿eres tú, Sí, Doomsday? nos equivocamos otra vez, ¿no? No es un... Ah. Pero me asusté más bien cuando Jonathan estaba peleando contra este erradicador, porque me acordé que en los cómics Superboy muere en la crisis infinita cuando pelea contra Superboy Prime. Entonces, obviamente aquí no era un Superboy versus Superboy, pero era básicamente Jonathan Superboy contra este erradicador que es un clon kryptoniano que parece un poquito como Bizarro o Connor, ¿no? Entonces yo decía, oh Dios mío, me van a matar a Superboy. Ya sé, Kara también muere, ¿no? Me parece Sí, aquí. en Crisis Infinita también muere cara. De hecho, cuando Jonathan la carga así, ¿no? Tuve flashback al icónico panel del cómic, ¿Verdad? La portada, tío. Sustos que no dan gusto, ¿eh? la verdad. Pero gracias a los dioses del cómic o de, bueno, en este caso de esta caricatura, nadie murió todavía. Están heridos, pero bien. Clark tuvo otra de sus alucinaciones y finalmente captó que tiene que ir a la Fortaleza de la Soledad. Por fortuna para él, Bizarro llegó, aunque llegó muy tarde, a ayudar, pero la intención es lo que cuenta. Y básicamente le dio el raid a la Fortaleza de la Soledad. Me dio mucha pena cuando llega Bizarro con toda la actitud, ¿no? Con ganas de ayudar, pero no pudo hacer nada. Él mismo dijo, llegué tarde. Oh.
Pero como tú bien dices, qué bueno que logró llevarlo, ¿no?, a la fortaleza, puesto que pues sabemos que Kara seguramente está en tratamiento clínico. Y, oh, y ese final. Sí, yo me quedé con cara de ¿qué fue eso? Yo ya sospechaba que algo raro iba a pasar en la Fortaleza de la Soledad porque recuerda, hubo mención a unos cristales candorianos que yo estoy esperando que vayan a ser mencionados o utilizados en el capítulo número 9, pero no me esperaba que controlaran o que le hicieran esto a Bizarro. Me preocupa qué es lo que está pasando ahí. Sí, creo yo que lo que sucedió es que los robots, ¿cómo se puede decir? Leyeron el ADN kryptoniano más en Bizarro que en Clark, por lo tanto, él fue afectado por lo que sea que ellos hayan activado y pues este atacó a Clark, ¿no? Puesto que ahora es un simple humano, lo cual me asusta mucho. Entonces, no sabemos qué vaya a ocurrir al inicio del siguiente episodio. Esperemos que una vez hayan escaneado a este intruso, porque imagino ese será el protocolo que estos bots hagan, pues se den cuenta de que es Kal-El y lo ayuden a recuperar. No sé, tomando en cuenta que el capítulo 9 es el que se llama Vae Victis, vimos que es como es Ay de los vencidos o algo por el estilo en latín, y considerando que los kryptonianos en este universo eran conquistadores de mundos, creo que Clark no le va a pasar bien en la fortaleza. Sí, como dices tú, tengo los cuerpos presentimiento que va a ser torturado antes de que lo ayuden, pobre. Pero bueno, en realidad, fuera de eso, creo que no hay mucho más que comentar. Estos dos capítulos se sintieron más que nada para poner las cosas en movimiento para el final de temporada, porque igual que con X-Men 97, ya nada más nos quedan dos capítulos. Todo lo que amo termina. ¿Verdad? Es increíble cómo han pasado tan rápido estas semanas y que ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de final de temporada, que esperemos que sí sea final de temporada y no de la serie total. Y no puedo esperar a ver qué pasa, cómo van a concluir todo. Pero bueno, eso es todo. En cuanto a referencias que haya visto en este episodio, no vieron muchas o no muchas que yo haya notado. Obviamente vimos al Mr. Mixie y a su esposa Glitzy, que pues eso también es de los cómics. El Erradicador que ya mencioné, que también de hecho es un personaje en los cómics. Bueno, ha sido más de un personaje en los cómics. Más que nada me dio mucha gracia que la versión alterna de Jimmy del capítulo 7 fuera Ave de Fuego, Flamebird. Creo que esto es una referencia porque creo que ya te había mencionado que me puse a leer los cómics de la Era de Oro y de la Era de Plata de Superman y son tan Sí, graciosos, son tan... no sé ni qué decir tan qué son. Pero básicamente en esos cómics hubo un número que sí leí en el que Jimmy y Clark estaban en la ciudad de Kandor y básicamente jugaron a ser Batman y Robin, pero con el nombre de Nightwing y Flamebird. Entonces, siento que el que Jimmy fuera ahora un superhéroe llamado Flamebird o Ave de Fuego es como que referencia a eso. ¿Qué más? También me hizo mucha gracia que Bizarro estuviera leyendo cómics de Jimmy de Ave de Fuego. Sigue siendo una lindura. Bizarro, lo amo. Espero que sobreviva la temporada porque me está asustando. También me quedó la duda, el episodio 8 ¿estaba ocurriendo en Navidad? Porque estaba todo nevado en la granja y había como decoraciones en verde, blanco y rojo. Así que para mí eso es Navidad o cerca. Considerando que el primer episodio fue como que Halloween, sí tiene más o menos sentido para mí que ya estén cierto. cerca de Navidad. Y pasaron un par de meses después de que Clark perdió el Deres. Creo que un mes más los días y estas historias que han ocurrido. Sí, tiene perfecto sentido. O por lo menos por ahí de la celebración que tienen ellos, ¿no? De Acción de Gracias a finales de noviembre. Interesante. Me gustó que también en estos capítulos finalmente Jimmy ya se disculpó bien con Cara y están parece que solucionando esto. Le dijo, ¿sabes qué? Fui un mal amigo, estuve mal, bla, 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 etcétera. Me desespera que todavía se estén frenzoneando, tener eso de que, ¿y qué somos? ¿Pero qué quieres tú? ¿Pero qué quieres tú? No, ¿qué quieres tú? ¡Ya, solucionenlo! No son solo amigos, quieren ser más que Ok, amigos. tranquila. Pero entiendo tu punto. Hablen ya. Quiero creer que con esta experiencia cercana a la muerte que tuvo Cara, Jimmy finalmente dirás, yo no quiero ser solo tu amigo o algo por el estilo. Y me hizo mucha gracia cuando Lara le pregunta a Lois y a Ezra, entonces fue un accidente, no porque, no Ah, porque sí. ya no existía. No, 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 no. Claro que no. También te amamos. Que Lois
está preocupada efectivamente porque dice, ok, esto es prueba de que no soy buena madre porque tú no estás, tú tienes que estar ahí para que yo sea buena madre. Y también me hace gracia que Clark sea así como que ya me he perdido la vida de mis hijos 2 veces. Basta, déjenlo ser. ¿Sabes? Al principio del episodio yo pensé que nos iban a dar una versión de Jordan y Jonathan como en Ajá. Superman y Lois, Ujú. pero no fue así. Y creo que este cambio me gustó mucho. Sí, aunque según escuché por ahí, Lara Lane Kent sí fue en algún momento un personaje en los cómics. Nunca he escuchado hablar de ella, pero aparentemente sí existe. Si alguien sabe, hágamelo saber en los comentarios porque ahora siento curiosidad. Pero sí, creo que eso es todo. Definitivamente me gustaron los episodios, estuvieron entretenidos. Creo que me gustó más el capítulo 8 que el 7. El capítulo 7 sí lo sentí más de relleno. Pero a la vez sí fue importante más que nada para el desarrollo de Kara y también para que Clark aceptara que no es solo Superman. E incluso Luisa, ¿no? Creo que eso ha sido la temática de toda esta temporada, es el futuro, que el futuro puede ser aterrador, pero que tampoco está escrito en piedra. Puedes cambiarlo y puedes cambiarte a ti como persona. Tal vez no si eres Jonathan Kent, pobrecito. Cierto, pobrecito. En efecto, como tú bien dices, el episodio 8 sin duda alguna, Tomás, estuvo mucho mejor que el episodio 7. Sin embargo, el episodio 7 me gustó más que el episodio 6, el anterior. Entonces, a pesar de que algunos son de transición, creo yo que son una temática más interesante, con ciertos toques que al mismo tiempo van desarrollando más la personalidad de nuestros protagonistas. Pero bueno, ahora sí, creo que eso es todo de nuestra parte. Les agradecemos una vez más por acompañarnos y los invitamos a que dejen sus opiniones, teorías y demás en los comentarios. Si el video les gustó, no olviden dejarnos un me gusta, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para ver más de nuestro contenido.